Sean bienvenidos y bienvenidas a este podcast. Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es el trastorno del lenguaje. El lenguaje es una de las herramientas más complejas y extraordinarias que desarrollamos los seres humanos. Gracias al lenguaje podemos expresar pensamientos, emociones, necesidades, ideas, recuerdos y experiencias. También nos permite aprender a relacionarnos con otras personas y comprender el mundo que nos rodea. Cuando hablamos de trastorno del lenguaje, nos referimos a una dificultad significativa y persistente en la adquisición, comprensión o uso del lenguaje que no puede explicarse únicamente por falta de oportunidades de aprendizaje, diferencias culturales o problemas auditivos no tratados o falta de estimulación. Es importante diferenciar entre hablar tarde y presentar un trastorno del lenguaje. Algunos niños comienzan a hablar más tarde que otros y luego alcanzan un desarrollo normal. En cambio, los niños con trastorno del lenguaje suelen presentar dificultades que persisten en el tiempo y afectan diversas áreas de su vida. Imaginemos por un momento que estamos en un país extranjero donde todos hablan un idioma que apenas comprendemos. Escuchamos conversaciones, instrucciones y explicaciones, pero solo entendemos fragmentos. Intentamos responder, pero las palabras no salen como queremos. Sabemos lo que queremos decir, pero no encontramos la manera adecuada de expresarnos. Esa sensación de frustración, confusión y esfuerzo constantemente es similar a la que muchos niños con trastornos del lenguaje experimentan diariamente. Estos niños no tienen dificultades porque no quieran aprender o porque no prestan atención. Tienen dificultades porque el sistema que utiliza el cerebro para comprender y organizar el lenguaje funciona de manera diferente. Muy bien, ahora que ya tienes una definición un poco más amplia de lo que es el trastorno del lenguaje, vamos a escuchar cuáles son los tipos o grados de trastornos del lenguaje. Estos trastornos pueden manifestarse de diferentes formas. No todos los niños presentan las mismas dificultades. Existe el trastorno del lenguaje expresivo. En este caso, el niño comprende relativamente bien lo que escucha, pero tiene dificultades para expresar sus ideas mediante palabras. Puede saber exactamente lo que quiere decir, pero le cuesta encontrar las palabras adecuadas. Por ejemplo, un niño quiere decir: ayer fui al parque con mi mamá y jugué fútbol. Pero puede expresar: ayer, parque, mamá, pelota. La idea está presente, pero la estructura del lenguaje es limitada. También está el trastorno del lenguaje receptivo. Aquí la dificultad principal está en comprender lo que otros dicen. El niño puede escuchar perfectamente, pero interpretar el significado resulta complejo. Por ejemplo, la maestra dice: guarden el cuaderno, saquen el libro y abran la página 20. Mientras otros estudiantes realizan las tres acciones, el niño puede quedarse inmóvil porque no logró comprender toda la secuencia. Asimismo, también está el trastorno mixto receptivo expresivo. Es uno de los más frecuentes. El niño presenta dificultades tanto para comprender como para expresar el lenguaje. Esto puede afectar significativamente su desempeño académico y social. Otro trastorno es el trastorno pragmático del lenguaje. Se relaciona con el uso social del lenguaje. El niño puede conocer palabras y construir oraciones, pero tiene dificultades para utilizar el lenguaje adecuadamente en contextos sociales. Por ejemplo, interrumpir constantemente, no respetar turnos de conversación, no comprender bromas y cambiar abruptamente de tema. Según el nivel de dificultad o gravedad, se pueden identificar mediante tres categorías: leve, moderado y severo. En el nivel leve, las dificultades son visibles, pero permiten una comunicación relativamente funcional.
En el nivel moderado, las dificultades afectan significativamente el aprendizaje y las relaciones sociales. Y el nivel severo, la comunicación verbal puede estar muy limitada y requerir apoyo especializado. Ahora voy a explicarte un poco sobre lo que sucede en el cerebro. El lenguaje es una de las funciones más complejas que realiza el cerebro humano. Aunque hablar y comprender parecen actividades sencillas, en realidad requieren la participación simultánea de múltiples áreas cerebrales que trabajan de forma coordinada y a gran velocidad. Cada vez que una persona escucha una palabra, su cerebro debe realizar una serie de procesos en cuestión de milisegundos. Primero identifica los sonidos que llegan a través del oído. Luego reconoce estos sonidos como palabras conocidas y les asigna un significado. Después relaciona esa información con conocimientos y experiencias previas almacenadas en la memoria. Finalmente, si es necesario responder, el cerebro organiza las ideas, selecciona las palabras adecuadas y coordina los movimientos de los músculos de la boca, lengua y laringe para producir el lenguaje hablado. Por ejemplo, cuando un docente dice, guarden los cuadernos y saquen el libro de matemáticas, el cerebro del niño debe escuchar la instrucción, comprenderla, recordar los pasos indicados, organizar mentalmente y ejecutar en orden de manera correcta. En los niños con trastorno del lenguaje, algunos de estos pueden funcionar de manera menos eficiente. Esto no significa que sean menos inteligentes, ni que exista un daño cerebral. Simplemente el cerebro procesa la información lingüística de una manera diferente y con frecuencia más lenta o menos precisa. Las investigaciones han encontrado diferencias en las áreas relacionadas con el procesamiento auditivo, que permite distinguir y analizar los sonidos del habla, la memoria verbal, que es necesaria para entender o retener información lingüística durante cortos periodos de tiempo. También la organización lingüística, que ayuda a estructurar ideas y oraciones. También la comprensión gramatical, que ésta permite entender las reglas del lenguaje. Asimismo, la recuperación de vocabulario, es decir, la capacidad de encontrar rápidamente las palabras adecuadas para expresar una idea. Estas diferencias pueden manifestarse en diversas formas en la vida cotidiana. Por ejemplo, un niño puede necesitar escuchar una instrucción varias veces antes de comprenderla completamente. Puede saber perfectamente lo que quiere decir, pero tarda más tiempo en encontrar las palabras adecuadas para expresarlo. Puede confundir palabras que suenan parecidas o tener dificultades para seguir conversaciones rápidas. Puede encontrar frases sencillas, pero presentar dificultades cuando las instrucciones son largas o contienen varios pasos. Imaginemos dos niños escuchando la misma indicación. Cuando termines de colorear, guarda los lápices y coloca tu cuaderno en la mochila. Mientras un niño procesa la información rápidamente y realiza las acciones casi de inmediato, otro puede quedarse pensando, pedir que le repitan la instrucción o ejecutar solo una parte de la tarea. Esto ocurre porque necesita más tiempo para procesar la información recibida. Es importante comprender que estas dificultades no son resultados de falta de esfuerzo, desinterés o mala conducta. Son consecuencias de una forma diferente de procesar el lenguaje y requieren apoyo, comprensión y estrategias adecuadas para favorecer el aprendizaje. Ahora vamos a ver cuál es la prevalencia. Los trastornos del lenguaje son más frecuentes de lo que muchas personas imaginan. Diversos estudios estiman que entre el 7% y el 10% de los niños y las niñas en edad de preescolar presentan algún tipo de dificultad significativa relacionada con el desarrollo o procesamiento del lenguaje. En términos prácticos, esto significa que en un salón de clases de 30 estudiantes podrían existir entre 2 y 3 niños o niñas
con dificultades lingüísticas importantes. En una escuela promedio es probable que hayan varios estudiantes enfrentando estos desafíos. A pesar de su frecuencia, muchos casos pasan por desapercibidos durante años. Esto sucede porque las dificultades del lenguaje no siempre son evidentes. Algunas niñas o algunos niños desarrollan estrategias para compensarlas, mientras que otros simplemente son malinterpretados por los adultos de su entorno. Con frecuencia, estos niños reciben etiquetas como: no estás prestando atención, eres perezoso, no quieres trabajar, es tímido, no sigues instrucciones, eres desobediente. Sin embargo, detrás de estas conductas puede existir una dificultad real para comprender, procesar o expresar información verbal. Por ejemplo, un estudiante puede parecer distraído cuando el maestro explica una actividad, pero en realidad está esforzándose por comprender el lenguaje utilizado. Otro puede evitar participar en clase porque teme equivocarse al hablar o porque le cuesta encontrar las palabras adecuadas para responder. Cuando las dificultades lingüísticas no son identificadas a tiempo, pueden aparecer consecuencias secundarias importantes. Entre ellas se encuentran problemas de aprendizaje en lectura y escritura, bajo rendimiento académico, dificultades para seguir instrucciones escolares, problemas en las relaciones sociales, frustración frecuente, baja autoestima, ansiedad relacionada con la comunicación o el desempeño escolar. Por esta razón, la detención temprana es fundamental. Identificar las dificultades a una edad temprana permite implementar apoyos especializados, adaptar estrategias educativas y fortalecer las habilidades comunicativas antes de que los problemas académicos y emocionales se vuelvan mucho más complejos. Cuanto antes se reconozcan las señales y se brinde intervención adecuada, mayores serán las oportunidades de que el niño desarrolle herramientas efectivas para comunicarse, aprender y participar plenamente en su entorno familiar, social y escolar. ¿Cómo podríamos identificar estas características en la vida cotidiana? Los trastornos del lenguaje pueden manifestarse de formas muy diferentes según la edad del niño, el tipo de dificultad que presente y las demandas de su entorno. Por esta razón, muchas veces no son identificados de inmediato. En la vida cotidiana, un niño con trastorno del lenguaje puede parecer que comprende menos de lo que se espera para un niño de su edad, que tiene dificultades para expresarse o que le cuesta seguir conversaciones y explicaciones. Algunas señales frecuentes son dificultad para comprender instrucciones largas, problemas para encontrar las palabras adecuadas para hablar, uso de frases más cortas o simples que otros niños de la misma edad, errores gramaticales persistentes, dificultad para relatar experiencias o contar historias, problemas para comprender preguntas complejas, necesidad de que las instrucciones sean repetidas varias veces. Por ejemplo, si se le pregunta a un niño ¿qué hiciste durante el fin de semana?, algunos niños pueden responder con una narración organizada y detallada. Un niño con dificultad de lenguaje podría limitarse a decir fui donde mi abuela o tener problemas para organizar los acontecimientos en secuencia. En el aula, estas dificultades pueden confundirse con falta de atención, desinterés o baja motivación, cuando en realidad el niño está haciendo un gran esfuerzo para comprender y expresar información. ¿Cuáles son los factores asociados? Los trastornos del lenguaje son condiciones complejas del neurodesarrollo que no pueden expresarse por una única causa. Actualmente, la evidencia científica indica que surgen a partir de las interacciones de múltiples factores biológicos, genéticos, cognitivos y ambientales que influyen en la manera que el cerebro desarrolla y procesa el lenguaje. Es importante comprender que ningún factor por sí solo determina que un niño desarrolle un trastorno del lenguaje.
Más bien, estos factores interactúan entre sí y pueden aumentar la vulnerabilidad de algunos niños para presentar dificultades en la adquisición, comprensión o expresión del lenguaje. Algunos factores son los siguientes. El factor genético. Uno de los hallazgos más consistentes en la investigación científica es la influencia de herencia genética. Numerosos estudios han encontrado que los trastornos del lenguaje tienden a presentarse con mayor frecuencia dentro de una misma familia. Es común que al explorar la historia familiar aparezcan relatos como: su padre también habló tarde, su abuelo tenía dificultades para leer, su hermano recibió apoyo por problemas del lenguaje, varios familiares tuvieron dificultades en la escuela. Esto no significa que exista un único gen del lenguaje, sino que diferentes genes participan en la formación de las redes cerebrales involucradas en la comunicación, el procesamiento auditivo y el aprendizaje lingüístico. La genética puede influir en aspectos como la velocidad de adquisición del vocabulario, la comprensión gramatical, la memoria verbal, la capacidad para discriminar sonidos del habla y la organización de la información lingüística. Por esta razón, los antecedentes familiares constituyen uno de los factores de riesgos más importantes. Otro factor es el neurobiológico. El lenguaje depende de la coordinación de múltiples regiones cerebrales que trabajan de manera integrada. Las investigaciones mediante técnicas de neuroimagen han mostrado que algunos niños con trastornos del lenguaje presentan diferencias en el funcionamiento de determinadas redes neuronales encargadas de procesar sonidos del habla, almacenar información verbal, comprender estructuras gramaticales, recuperar palabras de memoria, organizar mensajes complejos. Es importante enfatizar que estas diferencias no implican daño cerebral ni enfermedad. El cerebro simplemente procesa la información lingüística de una manera distinta. Por ejemplo, cuando dos niños escuchan una instrucción compleja, uno puede procesarla rápidamente y actuar de inmediato, mientras que el otro necesita más tiempo para analizar, comprender y organizar la información antes de responder. También está el factor cognitivo. El lenguaje no funciona de manera aislada. Está estrechamente relacionado con diversas habilidades cognitivas. Entre las funciones cognitivas más frecuentes asociadas a los trastornos del lenguaje se encuentran la memoria verbal de trabajo. Esta hace referencia a la capacidad para retener información verbal durante breves periodos mientras se realiza una tarea. Por ejemplo, cuando un maestro dice: saquen el cuaderno, escriban la fecha y luego resuelvan el ejercicio de la página 12. El niño necesita mantener esta información activa mientras ejecuta cada paso. Cuando existen dificultades en esta área, las instrucciones largas pueden perderse parcialmente antes de ser procesadas. Asimismo, también está la velocidad del procesamiento. Se refiere al tiempo que necesita una persona para comprender, organizar y responder a la información recibida. Algunos niños con trastornos de lenguaje comprenden adecuadamente los mensajes, pero requieren más tiempo para hacerlo. Esto puede generar la falsa impresión de que no entienden o que están distraídos. Asimismo, también se evidencia la dificultad de atención auditiva. Esta permite focalizar en la información verbal relevante e ignorar estímulos irrelevantes del entorno. Cuando esta capacidad presenta dificultades, seguir conversaciones, explicaciones o instrucciones puede resultar especialmente desafiante. Otro factor importante es el factor ambiental. El ambiente no causa el trastorno del lenguaje, pero sí puede influir significativamente en la manera en la que éste evoluciona. Los niños desarrollan el lenguaje a través de la interacción constante con otras personas. Las experiencias lingüísticas enriquecedoras favorecen el desarrollo de las habilidades comunicativas. Entre ellas destacan conversaciones frecuentes, lecturas compartidas, juegos simbólicos, narraciones de historia e interacción familiar de calidad. Por ejemplo,
Cuando un adulto conversa diariamente con un niño, amplía sus respuestas y le ofrece nuevas palabras. Está fortaleciendo activamente su desarrollo lingüístico. Por otro lado, los niños con dificultades del lenguaje pueden verse más afectados en entornos donde existen pocas oportunidades de interacción verbal. Sin embargo, es fundamental aclarar que un ambiente poco estimulante no explica por sí solo la apariencia de un trastorno del lenguaje. Muy bien, ahora voy a hablarte un poco sobre las causas. Una de las preguntas más frecuentes que realizan las familias es ¿por qué le ocurre esto a mi hijo? La respuesta más honesta desde la ciencia actual es que no existe una única causa identificable. Los trastornos del lenguaje tienen un origen multifactorial, lo que significa que son el resultado de la interacción entre múltiples factores biológicos y el desarrollo. Actualmente se considera que las principales causas están relacionadas con influencias genéticas heredadas, diferencias en el desarrollo cerebral, variación en la organización de las redes lingüísticas, procesamiento diferente en información verbal y factores cognitivos asociados. Es importante comprender que estas causas actúan desde etapas muy tempranas del desarrollo y no dependen de decisiones tomadas por los niños o su familia. Muchas familias experimentan sentimientos de culpa al recibir un diagnóstico. Algunos padres se preguntan, ¿hice algo mal? ¿Pude haberlo evitado? ¿No le hablé lo suficiente? ¿Fue por dejarlo ver televisión? La evidencia científica es clara al respecto. Los trastornos del lenguaje no son causados por falta de cariño, mala crianza, exceso de protección, falta de disciplina, uso de dispositivos electrónicos, falta de interés por aprender, pereza, timidez o problemas emocionales aislados. Si bien estos factores pueden influir en el desempeño diario del niño, pero no son la causa principal del trastorno. Comprender esto permite disminuir la culpa y enfocarse en la búsqueda de apoyos adecuados. Ahora voy a hablarte un poco sobre los mitos más comunes. Los mitos sobre el lenguaje son extremadamente frecuentes y pueden retrasar la identificación temprana y la intervención necesaria. Uno de los mitos más comunes es, ya hablará cuando quiera. Este mito suele llevar a que las familias pospongan evaluaciones importantes. Aunque cada niño tiene su propio ritmo de desarrollo, existen hitos esperados que ayudan a identificar cuándo es necesario buscar orientación profesional. Esperar demasiado tiempo puede significar perder oportunidades valiosas de intervención temprana. Otro de los mitos más frecuentes es escuchar la frase "es flojo para hablar". Muchas personas interpretan las dificultades lingüísticas como falta de esfuerzo. Sin embargo, la realidad suele ser exactamente la contraria. Los niños con trastorno de lenguaje realizan un enorme esfuerzo mental para comprender conversaciones, encontrar palabras y construir oraciones. Lo que para otros ocurre de manera automática, para ellos puede requerir una gran cantidad de energía cognitiva. Otro mito muy común es, si habla mucho no tiene ningún problema. Algunos niños hablan constantemente, pero presentan importantes dificultades en la organización del lenguaje. Pueden utilizar muchas palabras sin transmitir claramente sus ideas o presentar dificultades para comprender mensajes complejos. La cantidad de palabras producidas no siempre refleja la cantidad de lenguaje. Otro mito muy común es escuchar, es un problema de inteligencia. Esto es uno de los mitos más perjudiciales. La inteligencia y el lenguaje son capacidades relacionadas pero diferentes. Muchos niños con trastorno de lenguaje poseen habilidades intelectuales completamente normales e incluso superiores en otras áreas. Otro mito muy común es no necesita ayuda porque se le pasará. Aunque los niños muestran avances espontáneos, muchos continúan experimentando dificultades que afectan su desempeño académico y social. Esto sucede si no reciben el apoyo adecuado. La intervención temprana aumenta significativamente las posibilidades
de éxito. Muy bien, ¿te has preguntado cuál es el impacto emocional? Te comento que el impacto emocional de los trastornos del lenguaje puede ser profundo y acumulativo. Desde edades tempranas, los niños comienzan a construir una imagen de sí mismos a partir de sus experiencias diarias. Cuando repetidamente sienten que no comprenden lo que sucede o que los demás no comprenden lo que intentan expresar, pueden desarrollar sentimientos de frustración e inseguridad. Cada experiencia de fracaso comunicativo deja una huella emocional. Por ejemplo, no entender una instrucción, no encontrar las palabras adecuadas, ser corregido constantemente, recibir burlas de compañeros, sentirse excluido de conversaciones. Con el tiempo pueden aparecer emociones como vergüenza, ansiedad, frustración, tristeza, inseguridad o sentimientos de incompetencia. Muchos niños comienzan a evitar situaciones donde deben hablar. Algunos prefieren permanecer en silencio durante las actividades grupales. Otros responden únicamente con monosílabos para reducir el riesgo de equivocarse. Incluso pueden desarrollar pensamientos negativos acerca de sí mismos, como soy menos inteligente, nunca hago nada bien, los demás son mejores que yo, no tiene sentido intentarlo. Estas creencias pueden afectar la motivación académica, las relaciones sociales y la autoestima. Por ello, el apoyo emocional debe considerarse una parte fundamental de cualquier intervención relacionada con el lenguaje. Ahora voy a hablarte un poco sobre el apoyo que pueden brindar los maestros. Los docentes desempeñan un papel esencial en el desarrollo académico, lingüístico y emocional de los estudiantes con trastorno del lenguaje. La escuela es el entorno donde estas dificultades suelen hacerse más visibles, ya que el lenguaje es la herramienta principal de aprendizaje, interacción y evaluación. Por esta razón, el rol del maestro no se limita a enseñar contenidos, sino también a adaptar la comunicación, facilitar la comprensión y crear un ambiente inclusivo que permita al estudiante participar en igualdad de condiciones. Un aspecto clave es comprender que el niño con trastorno del lenguaje no tiene una falta de capacidad intelectual, sino una dificultad en el procesamiento del lenguaje, lo que significa que necesita más tiempo, más apoyo y más claridad para acceder a la información. Algunas estrategias pedagógicas fundamentales son las siguientes: uso de instrucciones claras, concretas y estructuradas. Las instrucciones largas o con múltiples acciones pueden generar confusión. Por ello, es recomendable dividirlas en pasos simples. Por ejemplo, en lugar de decir, saquen el cuaderno, copien la actividad, subrayen las respuestas y formen grupos, se puede decir, primero saquen el cuaderno, ahora copien la actividad. Cuando terminen, subrayan la respuesta. Esto reduce la carga cognitiva y permite que el niño proceda a la información de manera más efectiva. Otra estrategia sería la verificación constante de la comprensión. No basta con dar la instrucción, es importante comprobar que el estudiante la comprendió. Esto puede hacerse con preguntas como: ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Explícame con tus palabras la actividad. Esto evita asumir que el niño comprendió solo porque está en silencio o mirando al docente. Otra estrategia que funciona sería el apoyo visual y multisensorial. Los apoyos visuales son fundamentales porque el lenguaje oral puede ser difícil de procesar. Se pueden utilizar esquemas, dibujos, ejemplos escritos en el tablero, libretas de pasos, pictogramas o organizadores gráficos. Esto permite que el niño no dependa únicamente del lenguaje auditivo. Otra estrategia sería mantener un tiempo adicional para procesar y responder. Muchos niños con trastorno del lenguaje necesitan más tiempo para comprender preguntas y formular respuestas. El silencio no siempre significa desconocimiento, muchas veces significa procesamiento interno del lenguaje. Dar tiempo evita interrumpir ese proceso cognitivo. Otra estrategia fundamental sería crear un ambiente seguro y libre de burla.
El aula debe ser un espacio donde el error no sea motivo de vergüenza. Es importante evitar corregir constantemente en público, exponer al niño frente a sus compañeros, ridiculizar errores lingüísticos. En su lugar, se debe fomentar una cultura de respeto y apoyo. Otra estrategia sería la adaptación de la participación. El docente puede ajustar la forma en la que el estudiante participa sin reducir el nivel de exigencia. Por ejemplo, permitir respuestas escritas en lugar de orales en algunas actividades, dar opiniones de respuesta o utilizar preguntas guiadas. Muy bien, seguramente has aprendido mucho hasta aquí. Para continuar fortaleciendo tu aprendizaje, ahora voy a hablarte sobre cómo puede apoyar la familia. La familia es el primer entorno donde se desarrolla el lenguaje y continúa siendo el espacio más influyente para su fortalecimiento. En el hogar, el lenguaje se construye a través de la interacción diaria, la conversación espontánea y las experiencias compartidas. Los niños con trastorno del lenguaje necesitan un entorno familiar que combine paciencia, modelado lingüístico y comunicación afectiva. Algunas estrategias que pueden aplicar las familias son las siguientes. Conversación constante y significativa. No se trata solo de hablar más, sino de hablar con intención. Por ejemplo, narrar lo que se está haciendo. Ahora estamos preparando comida, etcétera, etcétera. Comentar experiencias del día a día. Y también preguntar sobre emociones y situaciones cotidianas. Otra estrategia fundamental es la escucha activa y sin interrupciones. Es fundamental permitir que el niño termine sus ideas sin ser interrumpido o corregido constantemente. Esto fortalece seguridad al comunicarse, confianza en la expresión oral y disminución de la ansiedad al hablar. Otra estrategia sería la lectura compartida. Leer cuentos en voz alta es una de las estrategias más efectivas para el desarrollo del lenguaje. Permite aprender nuevas palabras, comprender estructuras gramaticales y desarrollar comprensión narrativa. Se puede detener la lectura para realizar preguntas como: ¿qué crees que pasaría después? ¿Por qué el personaje hizo eso? Otra estrategia sería la expansión del lenguaje. En lugar de corregir directamente, el adulto puede ampliar lo que dice el niño. Ejemplo, el niño dice perro correr. El adulto puede mejorar diciendo si el perro está corriendo muy rápido en el parque. Esto permite aprender sin presión ni corrección negativa. Otra estrategia sería el refuerzo positivo constante. Es importante reconocer el refuerzo comunicativo, no solo la precisión. Frases como: me gusta cómo me lo estás contando, buen intento, te entendí, qué bien estás explicando. Esto motiva la comunicación espontánea. Esto también funciona que el clima emocional en el hogar tenga un mejor ambiente. Sea más seguro, más paciente, más comprensivo y libre de críticas excesivas. Un niño que se siente seguro en casa tendrá más disposición para comunicarse fuera de ella. Muy bien, ahora voy a comentarte sobre las afirmaciones que necesita escuchar un niño con trastorno del lenguaje. Las palabras que recibe un niño influyen directamente en la construcción de su identidad, su autoestima y su confianza comunicativa. Cuando un niño enfrenta dificultades para expresarse, necesita mensajes que refuercen su valor más allá de su desempeño lingüístico. Los mensajes fundamentales de validación son: tu voz es importante. Me interesa lo que tienes que decir. No tienes que hacerlo perfecto. Tómate tu tiempo. Está bien equivocarse. Estoy orgulloso de tu esfuerzo. Tus ideas son valiosas. Todos aprendemos a ritmos diferentes. Pedir ayuda es una fortaleza. Te entiendo y estoy contigo. El impacto emocional de estas afirmaciones reduce la ansiedad comunicativa, fortalece la autoestima, fomenta la participación, disminuye el miedo al error y mejora la disposición del o para el aprendizaje. Un niño que se siente escuchado es un niño que se comunica más. Seguramente te has preguntado cómo puede apoyar un psicólogo.
El psicólogo cumple un rol integral en el abordaje del trastorno del lenguaje, ya que las dificultades comunicativas no solo afectan el aprendizaje, sino también el bienestar emocional, social y familiar del niño. Su intervención se centra en comprender al niño de manera global, no solo desde sus dificultades, sino también de sus fortalezas. Después de este preámbulo, voy a mencionarte las áreas en las que interviene un psicólogo. Brinda acompañamiento emocional. El psicólogo ayuda al niño a reconocerse, expresarse y regular emociones como frustración, ansiedad o vergüenza asociada a la comunicación. Asimismo, se trabaja en el fortalecimiento de la autoestima. Se trabaja en la reconstrucción, la percepción que el niño tiene de sí mismo, evitando que su identidad se base en sus dificultades. También trabaja en las habilidades sociales. Muchos niños con trastorno del lenguaje pueden tener dificultades en la interacción social. El psicólogo puede ayudar a iniciar conversaciones, mantener turnos de diálogo, resolver conflictos y participar en grupo. También se trabaja la reestructuración cognitiva. Se identifican pensamientos negativos como no soy bueno para hablar y se reemplazan por pensamientos más funcionales como me cuesta más pero puedo aprender con apoyo. También trabaja la orientación a padres y docentes. El psicólogo actúa como un puente entre la familia y la escuela, ayudando a coordinar estrategias coherentes en todos los entornos del niño. El objetivo central de la intervención no es únicamente mejorar el lenguaje, sino lograr que el niño se sienta capaz, confíe en su comunicación, participe activamente en su entorno y por supuesto que desarrolle resiliencia ante las dificultades. Un enfoque psicológico adecuado permite que el niño no solo avance en su lenguaje, sino también en su desarrollo emocional y social, construyendo una identidad positiva y segura de sí mismo. Muy bien, ahora para culminar, voy a contarte una historia sobre Daniel. Antes de que Daniel naciera, nadie imaginaba que las palabras sería uno de los mayores desafíos de su vida. Creció rodeado del cariño de su familia. Observaba con curiosidad todo lo que ocurría a su alrededor. Disfrutaba construir torres con bloques, armaba rompecabezas con sorprendente facilidad y encontraba soluciones ingeniosas para los juegos que otros niños abandonaban. Su sonrisa iluminaba la casa y su imaginación parecía no tener límite. Sin embargo, mientras otros niños comenzaron a conversar con mayor facilidad, las palabras de Daniel parecían esconderse. Él entendía el mundo de una manera distinta. Cada conversación requería un esfuerzo enorme. Cada instrucción larga parecía convertirse en un rompecabezas difícil de ordenar. Sus pensamientos eran mucho más grandes que las frases que lograba pronunciar. Muchas personas no comprendían lo que estaba ocurriendo. Algunos creían que era distinto, otros pensaban que simplemente era muy tímido. Había quienes aseguraban que hablarían cuando quisiera o que solo necesitaba madurar un poco más. Nadie alcanzaba a ver el trabajo silencioso que realizaba su cerebro cada vez que intentaba comprender una explicación o encontrar las palabras adecuadas para expresar una idea. Cuando llegó a la escuela, las dificultades se hicieron más evidentes. Mientras sus compañeros seguían las instrucciones del maestro casi de inmediato, Daniel necesitaba unos segundos más para organizar toda la información. Cuando debía contar algo que había visto durante el fin de semana, su historia terminaba siendo mucho más corta de lo que realmente había sucedido. Dentro de él existían recuerdos, emociones y aventuras completas, pero convertirlas en palabras era un camino largo y lleno de obstáculos. Con el paso del tiempo comenzaron a aparecer sentimientos que nadie podía ver. La frustración aparecía cada vez que no lograba explicar lo que pensaba. La inseguridad crecía cuando observaba que otros niños respondían con rapidez mientras que él seguía buscando las palabras. El silencio empezó a convertirse en un refugio.
Era más fácil permanecer callado que intentar hablar y sentir que las ideas quedaban atrapadas antes de salir. Afortunadamente, hubieron adultos que decidieron mirar más allá de sus respuestas breves. Comprendieron que detrás de aquellas dificultades existía un niño inteligente, curioso y con enorme deseo de aprender. Después de una evaluación especializada, la familia recibió una explicación que transformó su mirada de entender todo lo que había vivido. Daniel presentaba un trastorno del lenguaje. Aquellas palabras no representaban un límite, representaban una respuesta. Por fin comprendieron que su dificultad no era consecuencia de falta de esfuerzo, de interés ni de una mala crianza. Su cerebro simplemente procesaba el lenguaje de manera diferente y necesitaba apoyos específicos para desarrollarse en su entorno y también desarrollar todo su potencial. Desde ese momento comenzaron pequeños cambios que con el tiempo producirían grandes resultados. En la escuela, las instrucciones empezaron a presentarse paso a paso. Los apoyos visuales acompañaban las explicaciones. Los profesores le concedían unos segundos más para responder y comprobar que realmente hubiera comprendido antes de continuar. En casa, las conversaciones dejaron de ser cerradas contra el tiempo. Cada palabra era escuchada con paciencia. Cada intento de comunicación era reconocido con afecto. Los libros comenzaron a ocupar un lugar especial en las tardes familiares. Cada historia se convertía en una oportunidad para descubrir nuevas palabras, hacer preguntas, imaginar finales diferentes y fortalecer poco a poco el lenguaje. También recibió apoyo psicológico y terapéutico. Aprendió que sus dificultades no definían su valor como persona. Descubrió que equivocarse era parte del proceso. Comprendió que pedir ayuda era un acto de valentía y no de debilidad. Con el paso de los meses comenzaron a aparecer pequeños logros que para muchos podían parecer insignificantes, pero para Daniel representaban enormes victorias. Recordaba mejor las instrucciones, construía frases cada vez más completas, participaba con mayor seguridad, sonreía con más frecuencia y lo más importante era que comenzaba a confiar nuevamente en sí mismo. Los años siguieron avanzando y cada desafío superado fortalecía su autoestima. Cada adulto que creyó en él sembró una nueva oportunidad. Cada palabra aprendida abría una puerta que antes parecía cerrada. Daniel comprendió que su camino sería diferente al de muchos compañeros, pero también descubrió que avanzar a un ritmo no significaba avanzar menos. Al terminar la escuela, ingresó a la universidad para estudiar arquitectura. Desde pequeño había observado los edificios con admiración. Mientras otros veían paredes y ventanas, él imaginaba espacios donde las personas pudieran sentirse seguras, incluidas y felices. Su creatividad, que siempre había sido una de sus mayores fortalezas, encontró allí un lugar perfecto para desarrollar. Años después dirigiría importantes proyectos de construcción, coordinaba equipos de trabajo y presentaba sus ideas ante clientes y profesionales. Todavía necesitaba organizar cuidadosamente algunas presentaciones antes de hablar en público. Todavía prefería preparar con anticipación ciertos discursos, pero aquello ya no lo detenía. Había aprendido que el éxito no consiste en no tener dificultades, sino en desarrollar las herramientas necesarias para enfrentarlas. Un día fue invitado a compartir su historia durante un encuentro para familias de niños con trastornos del lenguaje. Mientras observaba a tantos padres preocupados por el futuro de sus hijos, recordó al niño que alguna vez creyó que nunca podría expresar todo lo que llevaba dentro. Entonces comprendió cuánto había cambiado su vida, no porque las dificultades hubieran desaparecido por completo, sino porque las personas decidieron acompañarlo en lugar de juzgarlo.
Comprendió que el amor de su familia, la paciencia de sus maestros, el apoyo de los profesionales y su propio esfuerzo habían construido un camino que años atrás parecía imposible. Al finalizar la conferencia, muchas familias salieron con una esperanza. Entendieron que un trastorno del lenguaje no determina el futuro de un niño. Lo que realmente transforma una vida es la oportunidad de crecer en un entorno donde alguien cree en sus capacidades, incluso cuando él todavía está aprendiendo a creer en sí mismo. Porque las palabras pueden tardar más en llegar, pero cuando un niño recibe comprensión, apoyo y confianza, descubre que su voz siempre tuvo el poder de cambiar su historia. Y esa voz, una vez fortalecida, puede llegar mucho más lejos de lo que alguna vez imaginaron quienes solo vieron dificultades y no alcanzaron a descubrir todo el talento que esperaba la oportunidad de florecer. Muy bien, espero que hayas aprendido mucho y que me sigas escuchando en mis otros podcasts.